sesión está relacionada y está vinculada específicamente con lo que viene a ser el alcance de la investigación. Cuando nosotros hablamos de lo que es el alcance de la investigación, tenemos que tomar en cuenta los siguientes aspectos, ¿no? Este proceso del alcance de investigación, ¿qué es lo que involucra? El tipo de investigación que nosotros vamos a desarrollar y que en el documento de investigación se va a ejecutar. ¿Se está compartiendo la presentación? Sí, Lice. Perfecto. Entonces, este aspecto es importante. Muchas de las veces nosotros no visualizamos cuál es el alcance que tendrá la investigación. Y esa visualización tiene que ser en términos de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tratar de entender en teoría, ¿no? Y esa forma de entender en teoría nos va a permitir comprender mejor el porqué de la relación de los fenómenos. En algunos casos, ese porqué no se va a transformar en el qué, en algunos otros casos en el cómo, en otros casos en el por qué, en el para quién. Entonces, esta parte del alcance también es importante y fundamental. Si nosotros planteamos de manera adecuada el problema, que es la parte sustancial y el éxito del trabajo de investigación, ya el alcance de investigación va a venir por añadidura. Quiere decir esto que lo que nos va a permitir el alcance de investigación es poder establecer el tipo de investigación que nosotros vamos a desarrollar. Bueno, como les estaba comentando, ¿no? Entonces, este aspecto de la visualización es importante y fundamental. Si nosotros no visualizamos el proceso de investigación, lastimosamente vamos a tener una serie de dificultades, de problemas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a confundir las características del tipo de investigación que se va desarrollando. Y en realidad a veces no desarrollar esta visualización influye en todo el proceso. ¿Cuál es el índice que vamos a establecer? Están viendo el índice, ¿verdad? Nada, delegada. ¿Pueden leer la tablita del índice? ¿No? No, ya no está compartiendo esa pantalla. Bueno, ya no. Ya, qué envidioso que soy. Ya. Sí, un pequeño error. Vamos a cambiar la siguiente. La siguiente vamos a cambiar a Google Meet. Lo bueno es de Google Meet que nos permite llamar a asistencia automáticamente. Entonces, ya sabemos quiénes ingresan, quiénes son parte de la sesión. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, este alcance de la investigación se va a desarrollar en 4 ámbitos: exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo causal. Existen otros alcances de la investigación, pero los denominamos tipo de investigación, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la posibilidad que yo tengo en función al manejo de recursos, en función al tiempo para desarrollar mi investigación, ¿no? Y además de algunos otros factores. En este caso, cuando nosotros queremos establecer el alcance, respondemos a la siguiente interrogante: ¿hasta dónde en términos de conocimiento es posible que llegue la investigación?
No nos olvidemos nunca que tiene que ser en términos de conocimiento, no en términos específicos de solucionar el problema, porque esa va a ser una finalidad que vendrá con el documento de investigación. Entonces, ¿en qué consiste este alcance? Visualizar el tipo de investigación que se va a desarrollar, hasta dónde nosotros vamos a llegar a recolectar información, a acceder a la información. En este caso, el conjunto de conocimientos necesarios que me permitan comprender mejor el problema. Pero, ¿qué factores son los que usualmente pueden influir en esto? El grado de desarrollo del conocimiento quiere decir que no hay mucho o hay en exceso, tenemos ambos extremos, y además el enfoque que uno va desarrollando al dar la investigación. ¿Qué quiere decir esto? El punto de vista que yo asumo. Cuando yo hablo del enfoque, estoy hablando del ángulo desde el cual yo me estoy posicionando. Y ese ángulo de posicionamiento, de cierta manera, tendrá una visión particular de esa realidad. Entonces, además que el alcance va a depender de la estrategia, de la toma de decisión, del saber pensar en qué momento y qué recursos vamos a utilizar para el desarrollo del trabajo de investigación. Y para esto del alcance depende de dos aspectos, como les había señalado, el grado de conocimiento y el enfoque, ¿no? Entonces depende de este grado de desarrollo del conocimiento revelado en la literatura y el enfoque que se quiere dar a la investigación. Si nosotros no revisamos la literatura, entonces el grado de desarrollo siempre va a ser limitado, porque no vamos a saber qué se ha investigado, cuánto, ni cómo se ha investigado. E incluso ni vamos a tener idea o pautas de algunos tipos de investigación o algunas características de información. Veamos el primer caso, conocimiento. Solo hay ideas y esas ideas, lastimosamente, son ideas vagamente identificadas. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos ideas que son vagamente identificadas? Quiere decir que son descubrimientos parciales, casuales. Entonces, nuestro alcance de investigación va a ser de tipo exploratorio. Si alguno de ustedes en su trabajo de investigación no tiene muchas ideas, mucha teoría, no hay mucha información, pero quiere continuar en iniciar el trabajo de investigación, en recolectar la información, porque le interesa ese tema, entonces vamos a tender a desarrollar una investigación denominada exploratoria. Su propósito es investigar el problema, pero el problema lastimosamente es poco estudiado, no ha sido abordado antes. Y si ha sido abordado, las perspectivas de aborde son pocas o ninguna. Es como adentrarnos en la selva. Y han debido escuchar, ¿no? Voy a entrar a tierra virgen. Incluso, bueno, ese término puede tener diferentes significados, pero cuando nosotros hablamos en el ámbito de la investigación, quiere decir que nos estamos adentrando y metiendo a un campo desconocido, nunca tocado, ¿no? Es, por ejemplo, si nos perdiéramos en la selva, de repente vamos a llegar a un sector que nadie sabe que existe, entonces no nos van a poder encontrar nunca. En la investigación exploratoria implica estos aspectos, que existe muy poca, muy relativa información e ideas en tanto teorías, pero a mí me llama la atención. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar una brecha. Es como estar en la selva y hacer un camino, ¿no? Empezar a sacar la hierba, a deshiervar y hacer una pequeña vía, ¿no? Inicialmente, pues será muy delgada, pero a medida que yo inicie, podrán llegar otras personas que recorran esa vía. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a mejorar su acceso. Ya no va a ser solo de tierras, ya no va a estar solo deshiervada. De repente la empedran o hasta la asfaltan, ¿no? Entonces, algo así es el alcance de la investigación exploratoria. Luego tenemos un conocimiento donde solo hay piezas de teorías, es decir, generalizaciones empíricas que no han sido comprobadas e hipótesis que han sido algo validadas. Si tuviéramos un conocimiento de esas características, el alcance de nuestra investigación va a ser descriptivo. ¿Por qué? Vamos
a describir propiedades, características, perfiles, aspectos que rodean al fenómeno o al objeto de estudio. Y va a tener esto una finalidad, pronosticar una posible situación, hecho, acontecimiento o dato que se pueda desarrollar. Entonces, si tuviéramos simples generalizaciones y nosotros queremos comprender cómo son estas generalizaciones, tenderemos por un alcance de investigación o un tipo de investigación descriptiva, ¿no? ¿Qué pasa si el conocimiento tiene las siguientes características? De la misma manera, solo hay teorías, piezas, es decir, generalizaciones empíricas, que son también poco válidas. Pero yo quiero establecer una relación entre dos aspectos, ¿no? Por ejemplo, aprendizaje autónomo y autoestima. ¿Qué voy a establecer? Un alcance de investigación correlacional. Su propósito posiblemente esté guiado a evaluar algún grado de relación que exista entre dos o más variables, o como dice en el documento, entre dos o más conceptos, categorías, las cuales yo debo identificar y describir de manera particular y además a partir de su relación. Y por último, si hay bastantes teorías que se aplican al problema, o sea, N por demás, ¿no? Voy a tender a desarrollar un alcance de investigación explicativa o causal. El propósito va a ser identificar causas o eventos de sucesos o fenómenos que desarrollan el proceso, ¿no? Entonces, el enfoque me va a permitir decir por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones este debe manifestarse, ¿no? Incluso podemos decir que puede una investigación tener 3, 2 o más alcances, pero tratemos de priorizar un solo alcance, trabajar desde un solo tipo de investigación, porque a veces a algunos se les ocurre tener la idea de trabajar dos, ¿no? Dice, mi investigación ha surgido como exploratoria, pero ahora es descriptiva. Es mejor identificar bien ese alcance en función de qué? Del análisis del conocimiento, ¿no? Del análisis de las teorías que nosotros tenemos respecto a una realidad determinada. Ahora, esto del alcance tiene y responde a un interrogante, ¿cuál es el propósito y cuál es su valor, ¿no? Entonces, cada uno de los alcances, por ejemplo, el exploratorio, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Investigar un problema poco estudiado, incluso a veces nada estudiado, poco abordado, o que no tiene una perspectiva definida. Quiere decir que hay ideas vagas, vagamente identificadas, algunos descubrimientos parciales, pero no se ajusta a ninguna teoría. Ahora, ¿cuál puede ser el valor de esto? Nos va a permitir familiarizar a investigadores con un fenómeno desconocido, iniciar el proceso de obtención de nueva información, ampliar información, complementar la información. ¿De qué? De nuevos problemas. Por ejemplo, el tema del COVID y su impacto en todos los ámbitos, económico, salud, en el ámbito social, en todos en realidad, incluso hasta en el amor. Ese es si yo quisiera desarrollar una investigación en ese ámbito, el alcance de mi investigación va a ser exploratorio, porque no existen problemas identificados y si existen, son poco estudiados. No hay teoría, ¿no? Entonces, debemos nosotros preparar el terreno, ¿no? Y para poder anteceder a investigaciones y revisar cuántos investigaron. Veamos un ejemplo. Elecciones municipales. ¿Cuál es la opinión respecto a las elecciones municipales? Se requiere investigar qué opinan los habitantes de una ciudad sobre su candidato a alcalde y su propuesta para resolver los problemas de ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Revisamos la literatura, revisamos la bibliografía y encontramos que existen investigaciones similares, pero en otros escenarios, o sea, no de la misma ciudad, no
con los mismos candidatos, ¿no? No con los mismos partidos. Entonces puede iniciarse el alcance de una investigación exploratoria, porque se está investigando un fenómeno desconocido, ¿no? Desconocido, que no se tiene información y teoría correspondiente y adecuada. Veamos el ejemplo de otro alcance de una investigación exploratoria, pero también hay algo importante. Tenemos que determinar la tendencia y el escenario donde se va a desarrollar. No es que el tema sea nuevo, novedoso, y yo voy a decir, ya, voy a hacer una investigación exploratoria, voy a descubrir algo nuevo. Tampoco esa es la idea, porque no vamos a inventar la pólvora, ya está inventada. Pero también viene aquí a acotar lo siguiente. Ustedes tienen que tomar en cuenta que en metodología de investigación tenemos que ser muy cuidadosos, no mezclar sinónimos. Por ejemplo, hay sinónimos de explorar: inspeccionar, investigar, rastrear, indagar, sondear, estudiar, analizar, examinar, reconocer y tantear. Estos sinónimos van a ser a lo que es la exploración, ¿no? Pero sobre un fenómeno muy poco abordado. Ejemplo 2. Fenómenos novedosos. La futura población de los seres vivos que habite la Luna. No sabemos cómo va a ser, no sabemos si va a poder resistir las inclemencias. Enfermedad de reciente aparición, por ejemplo, el ébola. Ahora podemos hablar del COVID. Planteamientos a partir de descifrar el código genético humano, la clonación de los seres humanos, el surgimiento de un medio de comunicación completamente innovador. Ahora tenemos ya, no necesitamos tener un canal de televisión, no necesitamos tener un canal de radio, sencillamente nosotros podemos hacer un streaming vía Facebook o incluso subir nuestros pequeños videos utilizando algunas aplicaciones como TikTok o como el WhatsApp. Entonces, estos aspectos son interesantes, ¿no? Los efectos sobre las comunicaciones satelitales también que se tendrán a futuro, ¿no? Entonces, vemos acá que estas investigaciones tienen que ser nuevas, pioneras en un momento determinado, ¿no? Pero ¿qué pasa si alguien quiere, por ejemplo, desarrollar una investigación sobre teorías ya desarrolladas? Imagínense, digamos, un enfoque sobre el análisis de la histeria y asumimos el enfoque de Sigmund Freud. ¿Entrará en una investigación exploratoria? ¿Qué opina? ¿Qué opiniones tiene? No, licenciado, ya no es exploratoria, porque Sigmund Freud ya ha planteado sobre la... Claro, ya ha planteado su teoría, pero de repente él no ha planteado una teoría de repente, si no es sobre la histeria, una teoría en tiempos de COVID, ¿no? En tiempos de algún tipo de pandemia, en tiempo de algún tipo de confinamiento. A pesar de que, bueno, Freud, si mal no me equivoco, es poco contestatario a la época de la, de la enfermedad respiratoria, de la gripe española, ¿no? Entonces, habría que analizar esto, ¿no? También, si es que, por ejemplo, él no se ha aplicado alguna técnica, algún método que él ha desarrollado en un área determinada, puede resultar que sea exploratoria, porque no hay investigaciones similares que permitan analizar el fenómeno de una u otra manera, ¿no? Entonces, estudios en los que uno es pionero, incursiona algo nuevo, en algo nuevo, poco estudiado, o con, en este caso, limitantes teóricas, hablamos de un alcance de investigación exploratoria, ¿no? Porque va a estudiar fenómenos desconocidos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Entonces, este es un aspecto fundamental, ¿no? Si alguien quiere desarrollar una investigación de tipo exploratoria, tiene que tomar en cuenta estos aspectos y valorarlos. Ahora, ¿qué pasa si asumimos un alcance de investigación descriptiva? Tenemos que igual analizar cuál es el propósito para que yo desarrolle y cuál es el valor
Entonces, esta parte de la valoración descriptiva es importante, analizar cuál es el propósito. Entonces, el propósito, describir propiedades, características o perfiles de personas, comunidades, procesos, objetos o fenómenos que se someten a un tipo de investigación. Entonces, para esto yo voy a poder recolectar datos y al recolectar datos, esos datos yo los voy a describir, los voy a seleccionar y voy a identificar las variables que constituyen cada uno de estos datos, ¿no? ¿Con qué intencionalidad? De lanzar una especie de pronóstico, ¿no? Un posible desarrollo del acontecimiento de un hecho, ¿no? O de un dato. Entonces, se va a optar por él cuando solo hay piezas de teoría. O sea, y esas piezas no están relacionadas. Son generalizaciones empíricas con hipótesis que no han sido validadas. Entonces, yo voy a describir las características de su proceso. ¿Cuál va a ser el valor que se podría identificar en estas características? Bueno, va a estar relacionado y va a estar vinculado a mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno, de un suceso, de una comunidad, de un escenario, el impacto que va a tener, si se desarrolla en todo el escenario, en un escenario determinado, vincula la relación 2, 3, 4 o una cantidad de personas. ¿Por qué? Porque vamos a definir mediante medidas y ese proceso de definición de medidas se va a establecer sobre qué o quiénes recolectan los datos de información, ¿no? Entonces, esto va a estar en función de los procesos del desarrollo de investigación que yo quiera establecer. Ejemplo, elecciones municipales. ¿Qué pasa si yo tengo una investigación en función a lo que viene a ser una elección municipal? eh, ¿Por qué será descriptiva la investigación? No se olviden, tengo que identificar el propósito y el valor del alcance que va a tener. Entonces, para eso, voy a dar a conocer las intenciones del electorado según una encuesta de opinión antes de que se lleve a cabo la elección. Es decir, indicar el porcentaje posible de votos que va a obtener cada uno de los candidatos contendientes. Ahora, ese porcentaje de votos a lo que viene a ser la descripción de la relación de variables que yo tome. En estos días estamos escuchando justamente este aspecto, el hecho de poder identificar qué partido o qué candidatos tienen una mayor intención de voto con relación a otros. Lo que necesito es escucharles, o sea, qué piensan, qué opinan. Por eso me quedo callado, para, no sé, escuchar sus inquietudes. ¿Cuántos de ustedes están optando por un tipo de investigación o alcance exploratorio? ¿O cuántos están optando por un tipo de investigación o alcance descriptivo? Muchachos, les estoy escuchando. ¿Por qué se han quedado callados? ¿O ya no están participando de la sesión?
Hola. Preguntas que tengan, consultas. Yo les había comentado, o sea, ¿cuántos ya han entendido por el alcance de una investigación descriptiva y el alcance de una investigación exploratoria? ¿Me están escuchando? Sí, Lice, lo escuchamos. Bueno, por mi parte la tesis que yo estaba realizando, con la que usted ha corregido la anterior clase y lo que nos decía más antes, entonces estoy cambiando y estoy viendo más o menos de qué puedo hacer en relación al mejoramiento, no sé, de mi comunidad, tal vez de Yungas. Entonces, yo sigue viéndolo, licenciado. Por mi parte, ¿no? Para decirle, estamos escuchando, sí, dice. Ya. Bueno, hay algo importante que dependiendo mucho el tipo de conocimiento que nosotros tengamos, la información y cuánto hemos revisado, va a definir el alcance de investigación. Supongamos si no hemos tenido tiempo de revisar nada de bibliografía, entonces vamos a pensar que va a ser nuestra investigación exploratoria, porque vamos a decir y creer que no se ha investigado nada. Pero si nosotros identificamos algunas teorías que no han sido muy bien comprobadas o que no tienen una relación entre sí, podríamos tender a desarrollar una investigación descriptiva. Ejemplo, descripción de empresas industriales. Se requiere describir varias empresas industriales de Bogotá en términos de complejidad, tecnología, tamaño, centralización, capacidad e innovación. Ahí tenemos varios factores, ¿no? Si ustedes han podido ver los factores que se tienen varios factores. Esos factores están relacionados y están vinculados con ¿qué? La tecnología, el tamaño, ¿no? La complejidad. Entonces, vamos a medir la relación de estas variables y al medir la relación describir sus características. Por eso hemos puesto aquí un loguito de una foto, es como es una hoja de vida. La hoja de vida, ¿qué es lo que hace? Describe quién eres, qué haces, a qué te dedicas, dónde has estudiado. Y además vamos a explicar, detallar, especificar, adjetivar, calificar, trazar, bueno, dibujar, recorrer, esclarecer, resolver, o sea, tratar de hacer una descripción lo más exhaustiva posible, ¿no? Entonces, no se pretende analizar si las empresas con tecnología más automatizada son aquellas que tienden a ser las más complejas en relación a el nivel tecnológico. Ni se dice que si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centralizadas, o en este caso la correlación de capacidad. Entonces, lo que hacemos en investigación descriptiva es solo medir o recolectar datos sobre variables. Esos datos los describimos, esos datos los analizamos. Entonces, de repente muchos van a tender más a realizar una investigación de tipo descriptiva que una investigación de tipo exploratoria, porque en la investigación exploratoria, lastimosamente, al no tener mucha información, nosotros mismos nos escapamos, nosotros mismos nos corremos, como vulgarmente utilizamos el término, ¿no? Otro ejemplo, investigación con alcance descriptivo. En un censo de población que mide una serie de variables, como aspecto de vivienda, información de ocupantes, vamos a describir las características eh, de este acceso que la población utiliza. Entonces, una investigación que determine cuáles son, por ejemplo, los partidos políticos que tienen más seguidores en un país, cuántos votos van a conseguir, cuál es la posibilidad de que sean más favorables, va a ser una información que va a estar basada en datos, ¿no? Una investigación que indica cuántas personas asisten a una psicoterapia en una comunidad específica y el tipo de clase de psicoterapia que se acude también va a dar paso a una investigación descriptiva. Identificar, por ejemplo, características del conductor eléctrico, el número de divorcios, el número de pacientes, el índice de producción. Entonces, si nosotros queremos específicamente medir o recolectar datos de variables,
la investigación descriptiva va a ser la más adecuada, ¿no? Porque solamente vamos a medir o recolectar datos sobre variables. Esas variables tendrán que ser descritas. No es como si el paisaje que tenemos aquí a un costado. Si tenemos este paisaje, cada uno va a interpretar desde su punto de vista, pero todos tendrán en común una descripción de algunos aspectos, ¿no? Que van a estar relacionados con el sol, que tiene un río, que tiene, bueno, parece una especie de castillo, un cerro, que tiene una embarcación. Entonces, todas esas características son aspectos que yo estoy midiendo, ¿no? Son datos específicos, cuantificables. En este caso, por ejemplo, el mismo paisaje lo estamos describiendo, ¿no? En función a ciertas características. Algo así es la investigación de alcance descriptivo. Pero, ¿qué pasa si yo opto por una investigación correlacional? ¿Cuál va a ser su propósito y cuál va a ser su valor? Bueno, revisemos antes, ¿no? Cuando hablamos de correlacional, quiere decir que estoy estableciendo una relación entre dos aspectos que no son congruentes, que no son comunes. Entonces voy a tratar de emparentar, entroncar, enlazar, vincular. ¿Cuál va a ser el propósito? Evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos. Debe existir una mínima relación y mostrar cómo se va a comportar cada variable en función a su relación. Entonces se va a optar por él cuando solo hay piezas de teorías, es decir, generalizaciones empíricas no validadas, y el valor va a ser dar la explicación, ¿no? Aunque una explicación parcial, pero vamos a nosotros a explicar sobre el hecho del saber de las dos variables, cómo cada variable se relaciona entre sí. El mismo ejemplo, elecciones municipales, relación votos. ¿Qué vamos a relacionar? Edad y género, ¿no? O tipo de ocupación y edad, ¿no? Entonces, estos aspectos se establecen y se denominan alcance de investigación correlacional. Se debe determinar en función a dos variables que se relacionen entre sí. Otro ejemplo, investigaciones de alcance correlacional. Van a surgir preguntas, ¿no?, sobre esta vinculación. Entonces, nosotros tenemos que establecer o partir de las siguientes interrogantes. A mayor nivel socioeconómico, menor tiempo de dedicación a la actividad de la TVE. Aumenta la autoestima del paciente conforme transcurre una psicoterapia orientada a él. A mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor posibilidad de extensión de actividades sociales. Existe diferencia entre el rendimiento de las acciones de las empresas pertenecientes a otros giros con menor grado tecnológico que en la Bolsa de Valores de Santiago se puede establecer. Cuanto más ayuda un hombre en el hogar, en función a más alto es el riesgo de divorcio, ¿no? Entonces, este aspecto de la correlación va a determinar una relación entre dos variables. Para eso yo tengo que tener la capacidad de vincular dos fenómenos que pueden ser comunes o pueden ser diferentes. Y por último tenemos la investigación de tipo explicativo, ¿no? Esta investigación explicativa va a las causas, ¿no? Las causas que generan la manifestación de un problema. Y el valor es que es mucho más estructurada. ¿Por qué? Porque va a proporcionar un mayor sentido de entendimiento de un fenómeno. Y obviamente existe ya mucha información, mucha teoría. Ejemplo, elecciones municipales. ¿Por qué se desarrollan las elecciones municipales? ¿No? Explicar por qué alguien habría de votar por determinado candidato y otras personas por los demás. Entonces, esto va a implicar un alcance explicativo, ¿no? Entonces, vean que ya cuando hablamos de explicar, nosotros tenemos sinónimos como esclarecer, resolver, aclarar, ilustrar, revelar, dilucidar, iluminar, ennoblecer, afamar, prestigiar. Podemos decir que la investigación de tipo explicativo es la que se va al fondo, al porqué, ¿no?, de los
fenómenos, pero también implica un mayor tiempo, una mayor posibilidad, ¿no? Supongamos que tenemos 3 alcances sobre una misma temática. Ejemplo, preferencia por videos musicales. Va a ser descriptiva cuando yo desarrolle en términos de estas interrogantes. ¿Cuánto tiempo dedican los adolescentes cruceños de zonas urbanas de un nivel socioeconómico alto a ver videos musicales con alto contenido sexual? Estoy yéndome a los datos. ¿En qué medida les interesa esos videos? Pero si yo lo planteo desde un alcance correlacional, voy a plantear una pregunta de otra manera. ¿Está relacionada la exposición a esos videos con el control que ejercen sus padres sobre la elección de programas? A mayor exposición por parte de los adolescentes a esos videos, habrá una mayor posibilidad de manifestación de estrategias para establecer contacto sexual. Y me voy al otro ejemplo, alcance explicativo. ¿Qué efectos tienen los mencionados adolescentes cuando ven estos videos? ¿A qué se deben estos efectos? ¿Qué variables mediatizan en el efecto y en el qué del modo como ellos observan este tipo de videos? Entonces, podría yo un tema plantearlo desde diferentes tipos de alcance, ¿no? Lo que yo quisiera es de que, bueno, ese es todo el contenido. Ustedes puedan revisar este punto y valorar. Para eso, les estoy subiendo un material. Este material está ya relacionado con un documento, ¿no? Este documento es justamente este, donde ya nos establece la estructura. Pueden verlo, ¿no? El documento. Entonces ya este documento, por favor, revísenlo. Este documento va a ser importante, ¿no? Entonces, lo subo al